Bien, mis hermanos, hemos venido tratando el tema de la depravación. Este es un estudio más acerca de este asunto tan importante en el que nosotros tenemos que poner fina atención. Escúcheme, hermano, es con usted que voy a hablar también. No vaya a ser tan generoso el día de hoy a señalar a aquel que está sin Cristo, sino también usted tenga oído atento. Así que permítanos, Dios, que podamos hablar con toda seriedad de lo que el Señor ha ordenado para este día. Voy a basarme en el versículo que está en Romanos 6:23. Usted ya lo conoce de memoria. Sin embargo, muy bueno es que nos deleitemos otra vez en escucharlo. El texto dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos y amigos, encontramos una diversidad de formas y maneras en la que la depravación total es definida. De esas formas y maneras encontramos el sustento muy firme, por supuesto, que todos los hombres son pecadores, son culpables, por ende, destituidos de la comunión con Dios, destituidos de la presencia del Señor por causa de esa naturaleza. Como también, por causa del pecado de Adán, todos estamos muertos espiritualmente. Además, como consecuencia de esto, el hombre no puede hacer sino el mal, y cualquier cosa que haga es mal. Todo el ser del hombre está esclavizado al pecado, y por ello no puede escoger a Dios ni recibir el Evangelio sin que el Espíritu Santo de Dios intervenga en esta obra tan maravillosa. Nuestra declaración de fe en el capítulo 6 habla de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Y me voy a permitir leer los dos primeros artículos al respecto. Dice nuestra confesión de fe: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios y nosotros en ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a esta lectura de nuestra confesión, de nuestra doctrina, tenemos que observar de qué es lo que aquí se está hablando. Y de lo que aquí se está hablando es de la condición y de la práctica del hombre caído, del hombre que vive esclavizado de algo que se ha llamado tenebrosamente pecado. Pecado. Al exponer esta doctrina de la depravación total y para poderla entender,
Es necesario entonces que nosotros también nos demos cuenta sobre la maldad y la perversidad de la naturaleza del hombre y de la distancia tan abismal que nos separa de la santidad de Dios por causa del pecado. Pero muchos hemos pasado por alto en saber qué es pecado. Pecado. ¿Qué es pecado? ¿Desde cuándo el hombre es pecador? ¿Todos los hombres son pecadores? Muchos hoy en día, como acabo de decir, pasan de largo sobre esta situación sin darle la más mínima importancia y como si nada estuviera pasando, viven su vida en medio de la enfurecida práctica de todo lo que ofende a Dios y de todo lo que los tiene separados de Él. En esta oportunidad trataré de definir, por supuesto, de qué es eso de pecado, cómo entender desde cuándo el hombre se constituyó en pecador. Además de esto, situarnos en el lugar dentro de la humanidad, de esa humanidad que vive y goza de su pecado. Y finalmente, hermanos, la demostración de la más grande misericordia de Dios para los hombres. Así que hay 4 bases aquí sobre las que voy a estar parado y ustedes me van a acompañar. ¿Qué es pecado? ¿Cómo adquirió el hombre esa naturaleza? ¿La humanidad está perdida en el pecado? Y como 4, la ilimitada gracia y misericordia de Dios. Hermanos, entonces vamos rápidamente a observar nuestro primer punto, nuestra primera base. ¿Qué es pecado? Quizá algunos de mis hermanos digan, ya está sobrando este concepto. Pero yo quiero recordárselo, ¿sabe? Y para quien no sabe qué es, esta mañana el Señor abra su entendimiento. El concepto bíblico que nos da la Escritura es muy extenso, supremamente extenso, de tal manera, hermano, que aproximadamente hay 1205 palabras que se usan en la Escritura para definir qué es pecado. Y pues obviamente yo no se las voy a traer a ustedes en esta mañana, pues ahí se nos iría todo el tiempo en definir cada palabra que hay. Pero me voy a dedicar a una sola que encontramos en el Nuevo Testamento. Y esta palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento es la palabra griega amartía, con H, amartía. Esa palabra amartía traduce pecado. Pero ¿de dónde proviene esa definición? El significado de esa palabra es errar al blanco o no dar en el blanco. No parece tan duro eso, ¿sabe? No dar al blanco o errar en el blanco. Y quiero decirles, hermano, que esa palabra proviene de la práctica del deporte de la arquería. Pero para ser más enfático, el deporte de la arquería al que me estoy refiriendo son los asuntos del arco y de las flechas. No del que tapa en el fútbol, sino del arco y de las flechas. Cuando se habla de esto, se habla específicamente cuando el arquero se colocaba frente a la diana o al lugar donde él debería apuntar y lanzaba su flecha y erraba en el blanco. La idea aquí no es solamente que erró al blanco, sino que su flecha no quedó suspendida en la estratosfera y no pegó en ningún lado, sino que al errar al blanco se asestó un golpe en el lugar equivocado. El significado bíblico va más allá, va más al fondo, porque cuando fallamos en dar en la manera correcta, de eso se trata el pecado. Es decir, no le estamos dando a lo correcto. La idea no es solo una acción pasiva de fallar el golpe,
sino también una activa de dar donde no se debe. La verdad es que la medida de rectitud a la que nosotros estamos apuntando, al blanco que nosotros estamos apuntando, es a la ley de Dios. Y fallamos cuando nos acercamos en nuestros intentos. Así que el pecado es nuestra falta evidente al intentar cumplir con la medida de la rectitud que Dios exige. El Catecismo de Westminster tiene una definición del pecado en la pregunta 14. ¿Qué es pecado? Y su respuesta: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión a ella. Escuchen dos cosas aquí. El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión a ella. Aquí, en primer lugar, hay falta de conformidad por un lado y transgresión por el otro. La palabra falta es una expresión negativa, es algo que no completa las cosas. Mientras que el término transgresión es un término activo o positivo hacia la práctica del pecado. De tal manera, hermanos, que para definir el pecado, voy a utilizar una gran parte de lo que las palabras en el Antiguo Testamento como del Nuevo contienen. Así que, definiendo el pecado de una manera no tan larga, podría ser lo siguiente. El pecado es errar al blanco. El pecado es maldad. El pecado es rebelión, es iniquidad, es perversidad, es impiedad, es crimen, es transgresión, es ignorar, es andar extraviado, es depravación, es concupiscencia, es desobediencia, es ofensa al andar fuera de la ley de Dios y cuantas cosas más. Hermanos, dijimos que eran más o menos 1205 palabras. Yo creo que con esto podríamos nosotros decir, no siga la lista porque esto es deprimente realmente. Pero generalmente la Escritura la ha definido como la infracción de la ley. Así lo argumentó el apóstol Juan cuando escribió en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y él dijo: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es esa enfermedad moral extensa que afecta a toda la raza humana, en toda posición, clase, nombre, nación, pueblo y lengua, y consiste en hacer, en decir, en pensar, en imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la mente y la ley de Dios y que hace al hombre culpable delante del Señor. Que hace al hombre culpable delante del Señor. ¿Aquí se está eximiendo a alguien? Por supuesto que no. Todos estamos incluidos dentro de esta situación. Así que también podemos definir el pecado como todo lo que es contrario al carácter de Dios. Es la ausencia del bien y por supuesto donde falta el bien está todo inundado, está todo contaminado por el mal. ¿Saben, hermanos? El mal es como una sanguijuela. Es un parásito que depende del huésped quien la lleva. Y por supuesto el pecado nunca se saciará de mermar,
de dañar nuestra naturaleza. Todo el tiempo el pecado quiere más, quiere más, quiere más. Hermanos, a manera de advertencia, no permitamos que el estudio de las palabras y de las definiciones de lo que es el pecado, olvidemos lo terrible y devastador que es el pecado a los ojos de un Dios santo. No nos quedemos meramente en que el pecado es tal o cual cosa, sino observemos esa condición que está ofendiendo al Señor grande y poderoso. Por tal razón, el profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13, dice él: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Como también lo ha señalado la Escritura cuando habla del justo juicio del Señor que dará a todos los que practican el pecado. El apóstol Pablo escribió a los romanos, y lo leímos esta mañana en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y lo reitera en el capítulo 6, versículo 23, la primera parte, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia habla de un mal moral que define claramente esa situación como pecado. Y es el hombre el que aparece como transgresor por la naturaleza que lleva. Así es que preguntemos, y esto nos dirige a nuestro segundo punto: ¿cómo adquirió el hombre esa naturaleza? Bueno, lo leímos ahora en nuestra confesión. Desde que Adán pecó, desde que él se entregó al pecado, todo lo que provino de él ha permeado, ha dañado, ha hecho absolutamente todo lo más terrible con la humanidad. Así que la doctrina de la caída, con todas sus horribles consecuencias, resplandecen con la sentencia que el apóstol Pablo escribiera a los romanos en el capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12, donde el apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, cuando volvemos nuestra mirada y toda nuestra atención al Edén, podemos observar a la que fue, en primer lugar, una feliz pareja. Sus nombres: Adán y Eva. Leímos que el hombre fue creado recto y perfecto, y con una comunión absoluta con el Señor. ¿Qué más podía anhelar el hombre? Fueron creados a su voluntad, hechos a su imagen y semejanza, sin pecado, inmortales, en plena comunión con el Señor. Pero después de su terrible caída, en eso que hemos llamado pecado, la desobediencia, la rebelión, el orgullo y muchas cosas más, hicieron presa de esa naturaleza, y ahora podemos unirnos a la voz del profeta Jeremías cuando dijo en Lamentaciones 4:1: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Todo se dañó. Absolutamente todo se dañó. No hay nada bueno ahora. Esa estrepitosa caída de Adán tenía varios componentes. Esos componentes los podemos enumerar como la incredulidad, como el orgullo, la sensualidad, la ingratitud y la rebelión.
por no hacer más largo el listado. Pero decimos, ¿por qué incredulidad? Por obedecer más a la voz y a la voluntad del tentador que al mismo Señor, su Dios. Estamos hablando también del orgullo. ¿Por qué orgullo? Por querer ser igual a Dios en sabiduría, conociendo tanto el bien como el mal. Hablamos que también esta desobediencia está compuesta por la sensualidad. ¿Por qué? En la lujuria de su carne y en los ávidos deseos de probar el fruto prohibido. También está compuesta por ingratitud. ¿Por qué razón? Con el creador de su vida, quien le había proporcionado todo para vivir, y en su lugar hacer alianza con Satanás. También la compone la rebelión. ¿La rebelión con quién? La rebelión con Dios, porque el Señor era su autoridad, la cual él desconoció y pisoteó de manera flagrante. Cuando Adán recibió del fruto prohibido de su compañera, de Eva, quien había sido seducida por Satanás, Adán cedió a la gratificación pecaminosa de la tentación y se convirtió en un participante pleno de la culpa y de la miseria. En esta culpa, toda la descendencia igualmente estaba involucrada, pues escrito está en 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán, todos mueren. Y también en Romanos 5:18, donde dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De manera que podemos afirmar que el pecado es heredado. Y cuando hablamos del pecado heredado, estamos hablando de ese estado pecaminoso con el cual nacen todos los humanos. Es decir, heredan ese estado de sus padres, quienes a su vez lo heredaron de los suyos, y así hasta llegar a Adán y Eva. Porque el pecado de Adán, ese pecado original de Adán, produjo esa corrupción de la naturaleza que fue transmitida por herencia a la sucesiva generación. Desde entonces, es decir, desde Adán, ningún hombre nace bueno. Su naturaleza está corrompida por el pecado. No hay nada bueno en él. Nuestro Señor Jesucristo, cuando tuvo que enfrentar a un jovencito con mucho dinero que llegó frente a él, y cuando llegó frente al Señor Jesucristo lo abordó diciéndole, Maestro bueno. El Señor Jesucristo tuvo que decir en Mateo 19:17, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Escuchen, el mismo Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. Como también el mismo Señor Jesucristo hizo una declaración a sus discípulos, y en su declaración el Señor les dijo que ellos eran malos, pues refiriéndose a las dádivas que los hombres dan, le dijo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si vosotros siendo malos. Esto es algo que el Señor ha reiterado una y otra vez. Y creo que no terminó en el tiempo de los discípulos del Señor, sino que hoy como discípulos del Señor también debemos tener en cuenta esto, si nosotros siendo malos. Las Escrituras son claras en decir que hay algo inherente en nuestro carácter, y la experiencia de la vida diaria nos da testimonio de eso. En su tratado sobre el pecado original, Jonathan Edwards
tiene algunas palabras con relación a esto. Dice Jonathan Edwards, abro su comentario. Incluso si la Biblia no dijera que hay un problema con nuestra disposición moral, tendríamos que afirmarlo basados en la observación racional. Cierro el comentario de Jonathan. Hermanos, así no estuviera escrito por ningún lado sobre el pecado del hombre, ¿cuál es la práctica que nosotros tenemos frente a eso? ¿Que somos muy buenos? ¿Que hacemos mucho mal? Hermanos, creo que lo último, hacemos mucho mal. La misma vida, la misma práctica, la misma experiencia nos está diciendo, aquí hay algo malo. Así que el pecado no solo consiste en acciones, pues por supuesto son muchas, sino que el pecado también consiste en una condición común a todos los hombres que están por naturaleza muertos en pecado y en transgresiones, y dice la Escritura, y son hijos de ira. Yo esta mañana quisiera llevarlo a que usted estuviera frente al Señor. ¿Con qué cara, si pudiéramos, veríamos al Señor? El domingo pasado, creo que fue, el pastor en su exposición dijo algo que quebrantó mi alma y que jamás había tenido en cuenta, ¿sabe? Llevo muchos años en el Señor, pero jamás había tenido en cuenta. Cuando él diciendo, el día que el Señor nos lleve a su presencia, ¿cómo veremos al Señor? ¿Cómo veremos al Señor? A la verdad, yo no sé. Porque, hermanos, la condición nuestra ha sido muy mala. Pero ahora cuando estemos frente a Él, ¿cómo lo veremos? Y ahora usted, ¿cómo se siente frente al Señor? Usted que no tiene a Cristo en su corazón. Usted que lo tiene y que ahora con mayor luz en su alma hace cosas no convenientes. Hermanos, así que preguntemos algo, y esto nos lleva a nuestra tercera afirmación. ¿Sería una exageración afirmar que la humanidad está sumergida y perdida en el pecado? Nuestra tercera base es la humanidad está perdida en el pecado, y estamos afirmando, no preguntando, estamos afirmando. Como acabamos de hablar anteriormente, la raza humana, toda en general, está caída en pecado y cada uno de nosotros también. No miremos al vecino, mirémonos nosotros. Si hay un enemigo, somos nosotros. Las Escrituras nos enseñan que el pecado original en sí mismo es el juicio de nuestro Dios, que es el juicio sobre las criaturas que Él mismo hizo para que fueran buenas. Y como castigo del pecado de Adán y Eva, Dios entregó a la humanidad y a toda su descendencia a sus inclinaciones malvadas. Las Escrituras anuncian claramente que todos los aspectos del ser del hombre son corruptos por naturaleza, hijos de ira, es decir, objetos de la ira de Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3, donde el apóstol Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el apóstol aquí está usando un pasado con algunos,
y éramos por naturaleza hijos de ira. Bueno, más adelante veremos esta situación, pero la idea, hermanos, es que este pecado, este estado de pecado, es el estado de conformidad con este mundo. Los hombres impíos, pecadores, son esclavos de Satanás. Leímos esta mañana en Romanos 3, en Romanos 6. Esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado. Lo mismo que son hoy esos hombres impíos. El pecado reina en el corazón de los hombres. Y en algunos de nosotros el pecado ya ha dejado de reinar, pero aún hay un pecado remanente aquí, el cual debemos cuidar. Así que, hermanos, queda claro que si los hombres son dados a la iniquidad espiritual o sensual, todos los hombres, naturalmente todos los hombres, más los hijos de desobediencia, son también por naturaleza hijos de ira, de la ira del Señor. Cada faceta del hombre, escucha hermano, cada faceta del hombre es afectada por la naturaleza pecaminosa. Para corroborar este asunto, yo quiero llamar a algunos testigos que nos afirmen esto que acabo de decir. Cada faceta del hombre está contaminada, está dañada por el pecado. Así que llamemos a nuestro primer testigo, que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Este texto nos está diciendo que las facultades del hombre, una de ellas, su intelecto, está totalmente cegado, en los cuales, dice el texto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué la gente no nos entiende cuando les hablamos del Señor? ¿Por qué razón? La Biblia nos está diciendo por qué razón. Porque su entendimiento, él está cegado, está a oscuras, no entienden de qué hablamos nosotros. Veamos otra parte afectada, y es la mente del hombre. Su mente está reprobada. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios con ellos? Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque su mente es reprobada, está desaprobada por el Señor. Habiéndoles mostrado su gloria, habiendo mostrado su creación, habiéndose dado a conocer, como dice la Escritura, por medio de las cosas que hay visibles. Así que, hermanos, su mente no entiende. Efesios 4:18. Este texto nos dice que otra de las facultades que el hombre tiene dañadas es el entendimiento. Su entendimiento está entenebrecido, separado de la vida de Dios. Dice el texto, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero lo más duro aquí, hermanos, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón. Otra de sus facultades, sus emociones están degradadas y contaminadas. Dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Notan ustedes esto? ¿Por qué es que hoy nosotros vemos lo que vemos?
¿Por qué nos escandalizamos tanto si ya el Señor dijo que todo esto está degradado y contaminado? Todo esto. Otra de sus facultades, su voluntad está esclavizada al pecado y por tanto, por estar esclavizada al pecado, se opone al Señor. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? El cargo que Dios ha presentado y probado contra el pecado de la humanidad es que ese pecado es avasallador. Es como una inundación que arrasa todo a su paso. Esas corrientes putrefactas son profundas y muy anchas. Dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los pensamientos del corazón, es decir, sus planes, sus métodos son malvados. Hacen el mal no por descuido, sino con toda deliberación y propósito. El Señor ha visto la perversidad del hombre y ha visto también sus injurias y cómo éste ha denigrado de su gran santidad, de su gran amor, y cómo a cada momento este hombre presenta testarudez, necedad, rebeldía, desobediencia, lo cual ha provocado a ira al Señor, mostrando con ella su justo y santo desagrado contra el pecado y contra los pecadores. Hermanos, muchas veces se nos ha advertido aquí que no es que Dios odia al pecado y ama al pecador. No, aquí estamos diciendo, hermano, el pecado y quien lo hace. Cuando Dios mira sobre la tierra, lo que ve es la corrupción de toda carne, cómo se ha degenerado, cómo han degradado sus caminos. Así que la maldad es general y la ruina es de carácter universal. Hermanos, hasta aquí ustedes me han oído hablar sobre algo oscuro, tenebroso, y que quizá nosotros diríamos, ¿cómo es que hemos podido vivir? Pero hagamos un alto un momentico. Demos gracias al Señor, porque aunque el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Porque aún hay un remanente que se llama iglesia, la cual ora y clama a Dios para que ese pecado no se propague con tal aceleración y que la luz de Cristo alumbre en medio de tanto caos y dolor. Por eso pregunto, hermanos, ¿dejó el Señor en esa lamentable condición, en esa extraviada condición al hombre pecador? Esto nos dirige a nuestra cuarta base, hermanos, y es la ilimitada gracia y misericordia de Dios. Esta mañana yo no voy a ir tan profundamente en esto, porque la verdad lo que quería traer a mis hermanos es, miren lo que es el pecado, vea cómo está la humanidad. Mire que ninguno se salva, pero aquí hay algo que yo tendré que tratar con mucha más abundancia en otra de las entradas que el Señor nos permita. Pero hoy se la quiero traer a su mente, hermano. Volvemos a preguntar, ¿dejó el Señor en esa lamentable y extraviada condición al hombre pecador? Entonces respondemos, por supuesto que no.
si nosotros observáramos, aquí lo más lógico era que con tanta maldad y tanta rebeldía del ser humano, era que el Señor ya nos hubiera arrasado. ¿Qué pasó en la época de Noé? Era tanta la maldad del hombre que el Señor dijo, no voy a dejar a ninguno con vida. Solamente llamó a Noé y su familia. Le dio algunas órdenes que tenía que cumplir. Y estos fueron salvados después de ese juicio del Señor. Pero las cosas siguieron de mal en peor. Por tanto, el Señor todavía tiene su espada sobre esta humanidad, porque un día su mano de amor cesará y vendrá su mano de justicia sobre este pecado. Es lo más lógico, porque estamos en contra de él. Un día el Señor eliminará de raíz todo este pecado. Pero aquí tenemos que ver que en medio de toda esa situación tan difícil está su ilimitada gracia y su maravillosa misericordia. Porque aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron y con todo el soberano poder en sus manos, proclamó una inmensa salvación para el hombre rebelde. El Señor prometió un Salvador que vendría, que nacería de mujer y que heriría en la cabeza a Satanás. Así que en el cumplimiento de los tiempos, el Padre envió un ángel para decir, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bendito el nombre de Dios por eso, porque no nos dejó a ciegas, porque no nos dejó inmersos en el pecado. Nació un Salvador para la gloria de su nombre y para nuestra salvación. Nació el Salvador, el que un día llevaría sobre sus hombros el pecado de la humanidad y con ello vencer los poderes de la muerte y del infierno. Ese precioso Jesús es predicado ahora a través del Evangelio eterno a los hijos de Adán, a todos los hijos de Adán, con la bendita seguridad que todos los que creen en Él y creerán en Él serán salvos. Dice Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¡Qué bendita gracia y misericordia del Señor! Maravillosa la sabiduría de Dios al concedernos tanto bien como respuesta a tanto mal. Esto lo hizo para mostrar aún más las riquezas de su gloria y mostrar el resplandor de sus perfecciones. Aunque es de esperar que Satanás no se queda quieto, no se quedará quieto. Desatará una terrible persecución y guerra sobre lo que el Señor ha perdonado y ha cambiado. Pero aquí está el Señor mostrando su gracia infinita y mostrando su gran amor para todo aquel pecador e incluso para aquellos que hemos sido lavados por Él, pero que de una manera imprevista, planeada, no sé, hemos caído nuevamente en el pecado. Aquí está el Señor. Así que voy a tener dos aplicaciones con relación a esto, hermanos. La primera, voy a hablar con usted, amigo,
Usted, amigo, que ha escuchado muchas veces la palabra del Señor, o que quizá hoy la oiga. Usted que nos ha venido acompañando y que aún nos bendice con su visita. Pero es que el Señor no quiere su visita, el Señor quiere su alma. Ya no hay excusa, hermanos. Ya no hay excusa, amigos. Usted acabó de escuchar hace un momento cómo fue que definimos el pecado. Usted ya sabe qué es eso. Ese pecado continúa sobre su vida, un arrollador paso, envolviéndole en sus más oscuras aguas. El pecado, como dijimos, no va a terminar aquí. El pecado continuará. Así que solo los ilusos y necios se burlan del pecado, se burlan del orgullo, de la malicia, de la envidia, de la murmuración, de la impureza y de toda abominación a un Dios santo. Esa abominación es destructiva para nuestra raza miserable. ¿Por qué? Porque brotan de la raíz de un corazón que está lleno del veneno del pecado. Cada partícula de pecado contiene una infinidad de maldad y merece la condenación eterna. Esa condenación a la cual usted está suscrito. Querido amigo, su naturaleza está intacta en el pecado, pero el don de Dios, que es Cristo el Señor, tomó su lugar. El Hijo encarnado del Padre agonizó y sudó grandes gotas de sangre, se sometió al juicio de los hombres, sufrió las más crueles humillaciones. Él era inocente, pero fue condenado a la muerte, a la crucifixión, y derramó su alma hasta la muerte. ¿Sabe por qué? Por salvarlo, amigo, para salvarlo del pecado, para redimirlo de la maldición de la ley, al ser hecho maldición por usted, para liberarlo a usted del infierno, para que usted pueda ir al cielo por su preciosa y costosa expiación. Él pagó cada pecado por usted. Su pecado sirvió para que el Señor Jesucristo fuera clavado, traspasado y afligido. Así que aquí hay un asunto que hay que resolver. Ya Cristo pagó. Venga a Él en arrepentimiento y fe. Él perdonará sus pecados. Recuerde la sentencia que leímos al comienzo en la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Pero lo invito, amigo, para que se alegre en esta amable declaración de parte del Señor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Venga al Señor y ore como hemos estado orando nosotros por usted, para que la gracia del Espíritu Santo toque su vida y usted pueda venir a Cristo. Paso a hablar con usted, mi amado hermano. Hace algunos días, no sé si son muchos o pocos, usted como yo confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No sé cuántos días habrán sido, pero Él perdonó nuestros pecados. Él lavó nuestras ropas en el precioso manantial de su bendita sangre, allá en el Calvario. Nos libró de la atrocidad del infierno y del reinado del pecado, al cual le servíamos como esclavos. Hoy agradecemos con un corazón lleno de regocijo y gozo por nuestra salvación. ¿Es verdad eso, hermano? Entonces usted me dirá sí. Pero pregunto,
¿Creemos que ya no pecamos más? ¿Acaso hemos minimizado el poder del pecado? ¿Creemos, hermanos, que es en vano la advertencia del Señor Jesucristo cuando dijo, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Está en la Escritura, 1 de Juan 1, 8 al 10. Yo lo invito, mi hermano querido, que volvamos nuestros ojos a la cruz del Salvador. Hemos sido advertidos una y otra vez sobre la práctica del pecado. Quizá usted ya no desnuda su alma con pecados tan aborrecibles, pero en su corazón como en el mío hay pecados respetables que todavía tenemos que tratar. Quizá decimos, no, eso de hablar de un hermanito es un pecadillo, o sea, no tiene tanta importancia. Hermano, cualquier cosa que se salga de la ley es letal delante del Señor. Así que, hermanos, vamos a la cruz del Señor. Derramemos nuevamente nuestro corazón en arrepentimiento, porque no hemos tratado el pecado remanente con la seriedad que amerita. Lo hemos suavizado, lo hemos minimizado y, por decirlo menos, nos hemos encariñado de él. Trabajemos arduamente en mortificarlo por una razón muy importante, porque el Señor santificó, lavó y purificó su iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, yo espero que usted, como usted, mi amigo, no haya salido ileso esta mañana de lo que el Señor nos mandó decir, sino que en virtud al amor de Dios tengamos nosotros la suficiente sinceridad delante de Dios y saber que no hemos actuado como el Señor ha deseado que así lo hagamos. La invitación para unos y otros está extendida, y que el Señor nos ayude y nos haga fuertes en la lucha contra aquello que Él odia, y que seamos más santos cada día. Al Señor sea la gloria.